Para finalizar esta serie de 4 capítulos que he compartido entre lo santo y lo profano, yo quiero hacer hincapié una vez más en la ordenanza y en la forma y la manera como Dios estableció para sus siervos, los profetas y los sacerdotes. El eterno Dios, una vez que el hombre había fracasado en el huerto de Edén, el eterno y soberano Dios envió un instructivo para todo ser humano que esté participando de su gracia, un instructivo llamado ley. Y esa ley entregada, Dios envió a hombres que Él seleccionó para que sean aquellos instructores de esta ley a su pueblo. Y entonces Dios toma a sus sacerdotes y dice a los sacerdotes: ustedes, les voy a aconsejar esto, cuidado con excederse al tomar vino cuando vayan a servir en el tabernáculo, porque de pronto ustedes, motivados por el vino, sintiendo el calor del vino, ustedes van a motivarse y hacer cosas que no deben hacer o se van a olvidar de hacer, porque recuerden, si ustedes no hacen lo que les he dicho, pueden morir. Así que no tomen vino. Y también, si de pronto usted quiere conseguir, dice esposa, no vayan a conseguir una mujer que ya tuvo marido, o sea, una mujer divorciada. Tengan mucho cuidado, no tomen una mujer, ni tampoco que sea una mujer no virgen, porque ustedes son real sacerdocio mío. No mujeres que ya hayan tenido una experiencia con un hombre, no, sino mujeres vírgenes van a tomar para que sean su esposa. Y si es que usted quiere conseguir una mujer que ya haya tenido marido, pero que haya sido esposa de un sacerdote también, que ya murió, o sea, una viuda de un sacerdote, ese consejo le doy. Ahora, pero ustedes están enviados, dice la palabra, a enseñar. Esto es lo que yo les recomiendo a todos ustedes. Existe un árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ustedes son llamados a que se coloquen frente a ese árbol y entre ese árbol de la ciencia del bien y del mal y entre mi pueblo. Ustedes son llamados a enseñar a mi pueblo a discernir, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio, qué es bueno y qué es malo. Ustedes están puestos aquí, yo los envío, le doy mi poder, le doy mi permiso, los llamo, los preparo. Y a ustedes los he diseñado para que hagan eso. Ese es su trabajo, ningún otro trabajo más van a hacer. No van a trabajar en la chacra, no van a trabajar en la finca, no van a trabajar en ningún otro trabajo adicional, no lo van a hacer. Ustedes son apartados específicamente para servir en mi santuario. Ustedes están diseñados solamente para enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No, por eso es que en el libro de Malaquías, el eterno Dios se enoja con el pueblo y también con los sacerdotes, porque ellos dejaron de hacer esto que acabo de mencionar y se dedicaron a muchas otras cosas. Por eso que en Malaquías llama la atención frontalmente a los sacerdotes y al pueblo, y ellos dicen: ¿pero qué hemos hecho de mal? Porque se habían alejado del propósito principal por el cual Dios había llamado a los sacerdotes. Entonces, el propósito principal de los sacerdotes es estar en medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en medio del pueblo. El pueblo a un costado y el árbol de la ciencia del bien y del mal a otro lado. Ellos tenían que enseñar al pueblo a inclinarse hacia el bien, no hacia el mal, y que hagan diferencia. Pero los sacerdotes, en su obstinación, en creerse que ellos tenían el sartén por el mango, porque eran los únicos que estaban diseñados y ordenados para aquello, se confiaron de que ellos conocían demasiado y no regresaban a la Escritura para verificar si lo que ellos estaban pensando o haciendo o creyendo en realidad era lo que estaba escrito. Dijeron: yo ya sé eso, yo ya conozco eso, no hace falta estar otra vez en la Escritura. Me encanta un mensaje del pastor Paul Washer
que aconseja a los pastores diciendo, el pastor que no esté al día, por lo menos unas 3 o 4 horas escudriñando la palabra, no debe estar en el púlpito predicando. Mínimo estar 3, 4 horas al día estudiando la palabra, no debería estar predicando. Lo que pasa es que no tengo tiempo porque tengo que visitar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. La vida del pastorado es duro porque tengo que estar acá, allá y por todo lado y no me da tiempo ni para comer. ¿Te da tiempo para estudiar la palabra? Ni eso a veces. Entonces ya debes dejar de ser predicador. Porque el predicador debe estar en contacto con la ley, con la palabra de Dios en contacto para poder saber hacer diferencia y enseñar al pueblo a hacer diferencia. Cuando el predicador o el sacerdote se confió que sabe, se confió que ya conoce, se confió que él ya tiene el conocimiento y dejó de estar en contacto con la palabra de Dios, entonces él también no hace diferencia, él también no va a hacer, se va a confundir creyendo que está creyendo, cuando en realidad no está. Y dice Dios, este es mi mandato para ti. Ahora lean conmigo Ezequiel 22, 26. Dios envió a sus sacerdotes para que enseñaran a su pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dijo, esto es lo que yo a ustedes les doy como única responsabilidad. Pero mira lo que pasó. Sus sacerdotes violaron mi ley, transgredieron mi ley. En otras palabras, sus sacerdotes pecaron. Porque recuerda que pecado es transgresión de la ley, es violentar la ley de Dios. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Violaron la ley de Dios. Esto es semejante, escúchenme esto, que voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Esto es semejante como las noticias que hemos escuchado en nuestro país de jueces o fiscales que han estado bebiendo, han estado tomando, y luego conduciendo y la policía les encuentra en la calle y ellos salen y dicen, yo soy autoridad, yo soy fiscal o yo soy la jueza. ¿Se acuerdan de una jueza? Y yo soy el juez de la corte, de la Suprema Corte, y yo soy autoridad más que tú, soy el coronel o el general de la policía, así que ¿por qué me vas a parar a mí? Yo puedo ir en contravía, yo puedo pasar en rojo, yo puedo conducir borracho porque yo soy la autoridad. Y esos escándalos que ha habido en nuestro país, ¿se acuerdan? Porque tienen autoridad y como tienen autoridad, ellos violentan la autoridad. Eso se llama transgresión, eso se llama pecado. Los sacerdotes empezaron, dijeron, nosotros somos los instructores de la ley. ¿Cómo me vas a venir a decir a mi pueblo ignorante de que yo estoy cometiendo una infracción? Yo soy la suprema autoridad. Y si es que no tienen un poco de historia, aquí le voy a decir una historia rápidamente. Los hijos de Aarón, ¿se acuerdan de los hijos de Aarón? Que ellos, o los hijos de Elí también, sabían lo que no tenían que hacer, pero como ellos eran autoridad, metían la mano al sacrificio y hacían lo que les daba en gana. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad y pueden violar la autoridad. Y los hijos de Aarón dijeron, nosotros somos la autoridad, así que nosotros vamos a presentar fuego de donde nos dé la gana de presentar, porque nosotros somos la autoridad. Violaron mi ley, violentaron mi ley. Eso dice el eterno Dios. Se aprovecharon de la autoridad que tienen. Ya porque eres pastor vas a violar la autoridad, vas a violar la palabra como te da la gana porque eres el predicador, porque eres pastor. Vas a hacer lo que tú quieras. En este momento existe una noticia en el mundo entero. Y esta noticia es la muerte de este profeta TV Joshua, así es, digo con nombre porque ya murió. Unos que dicen que fue un falso profeta y otros que dicen que era un hombre de Dios. Pero hay algo, me preguntaba alguien, me decía, pastor, ¿qué opina al respecto? Yo le respondí de esta manera, es bien sencillo, Jesucristo dijo de esta manera, por sus frutos los conoceréis. Pero él hizo buenos frutos, no, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tú y yo tenemos que dar? De acuerdo a la semilla que ha sido sembrada en nosotros. ¿Qué semilla fue sembrada en ti y en mí? ¿Qué semilla fue sembrada en ti y en mí?
La palabra, el verbo, ¿no es cierto? Cristo Jesús en nosotros. Entonces le dije, ¿ese árbol daba fruto de Cristo o daba fruto de sí mismo? Ah, pues ahí cambia. Ah, bueno, entonces ya está, la respuesta es bien clara. Si yo soy un árbol de naranja, yo tengo que dar naranja. Pero si yo soy árbol de naranja, entre comillas naranja, pero doy papaya, entonces yo no soy de naranja. No, pero si da la mitad naranja y la mitad papaya, entonces este es un árbol con igualdad de género. Sí, entonces es una semilla mezclada, correcto, mezclada entre lo santo y lo profano. ¿Te das cuenta? Híbrida, correcto. Entonces no es natural y no es pura, tiene levadura, por lo tanto ese árbol no es un árbol bueno. No sé si me están entendiendo. Entonces la muerte de este profeta y que ese profeta ha hecho milagros, por ahí aparecieron que el profeta vendía agua ungida para orar y con spray para orar a través del teléfono, bueno, una cantidad de tonterías que se inventan cada vez ahora. No se trata de juzgar a nadie, sino se trata de solamente ver qué clase de fruto da ese árbol. ¿Ese árbol da fruto de qué? Da de todo fruto. O sea, de todo, da mandarina, aguacate, papaya. Dice, qué buen árbol. No. Es muy importante entender aquello. Así que dice Dios, dice mi pueblo, a mis sacerdotes eso les mandé a hacer. Pero ellos violaron, transgredieron mi ley. Porque se creen tener autoridad. Porque se creen ya apóstoles, profetas, pastores, ministros. Porque se creen que son ya la crema innata de la religión, violaron y hicieron lo que les dio la gana. Y por eso, que dice a continuación, y contaminaron mis santuarios. Hubo contaminación, ya no hay pureza, sino hubo contaminación en mi santuario. ¿Qué es santuario? En el templo. ¿Qué es el templo? Tú y yo. ¿Cuántas personas hoy por hoy están sentados en la congregación en esta mañana, en muchas iglesias alrededor del mundo, siendo contaminados porque del púlpito sale contaminación? Dice la palabra, no lo digo yo, y contaminaron mi santuario. ¿Y de qué forma? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. El eterno Dios da ese testimonio. No es un testimonio de nosotros. La palabra lo dice. Te mandé a hacer esto, pero no lo hiciste. Violaste mi ley y engañaste a mi pueblo. Siendo engañados y engañando a los demás. La primera parte de entre lo santo y lo profano, y la segunda y la tercera lo hablamos al respecto. Y ahora nosotros en este día vamos a revisar el contexto del mismo capítulo 4, váyanse a Isaías capítulo 4, versículo 1. Habiendo entendido esto, nosotros ahora vamos a tener la segunda parte del libro de Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan. Eso ya lo expliqué en la predicación anterior, de la semana anterior. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y luego más adelante, ya también lo expliqué, dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En el mismo tiempo, hubo 2 cumplimientos. Existe el cumplimiento literal que pasó en los días de Acaz. Ya le expliqué también eso. Y el cumplimiento en el futuro, porque habla de en aquel tiempo, cuando Jesucristo aparezca. ¿Quién es este hombre deseado por estas mujeres? Ahora en este tiempo, Jesucristo. También ya lo expliqué.
Y nos quedamos nosotros. Expliqué también acerca del pan, lo que ellas mencionan, comeremos nuestro propio pan, ya expliqué también aquello. Hoy quiero explicar la segunda parte, donde menciona acerca de que nosotras vestiremos nuestros propios vestidos. ¿Qué significa esto? La justificación humana. Dicen las mujeres, nosotras comeremos nuestro propio pan y nosotras vestiremos nuestras propias ropas. Permítame enseñarle en esta mañana a ustedes, a continuación de lo que hemos venido aprendiendo, ¿qué significa esto de nosotras vamos a vestirnos nuestra propia ropa? Existen dos aplicaciones. Número uno, la que más se ha hablado hoy en estos tiempos, al respecto de que las mujeres quieren vestirse como a ellas les parece, mas no como la Escritura menciona. En realidad eso es una aplicación muy acertada también, porque hoy por hoy las mujeres, hablando de mujeres, literalmente de mujeres, que quieren vestirse como a ellas les parece mejor vestirse. Y ahí tenemos una vestimenta deshonesta, una vestimenta completamente fuera de lo correcto, de lo normal, que produce sensaciones negativas en el sexo opuesto, que produce deseos en el sexo opuesto. Dijo una hermana: yo no tengo la culpa de que los hombres sean lascivosos. Yo no tengo la culpa que los hombres sean lagartos y maliciosos. Yo no tengo la culpa, porque mi corazón está sano y limpio y yo me he visto de esa manera, pero delante Dios conoce mi corazón. ¿Será verdad eso o será mentira? Hay muchos que me han pedido enseñanza al respecto porque no está en el canal, aunque a la iglesia les he enseñado al respecto. ¿Cómo debe ser la vestimenta de una mujer de Dios? Pero claro, como hoy tenemos pan con levadura por todo lugar, entonces se dice de esto, de que Dios no mira lo de afuera, Dios mira solamente lo de adentro. Pero eso es un engaño. Eso no dice la Biblia. La palabra del Señor dice que Dios observa el fruto que da lo que está dentro. Le hago una pregunta. La semilla del árbol de naranja es sembrada. La semilla. ¿El fruto de esa semilla dónde da? ¿Debajo de la tierra o fuera de la tierra? Fuera de la tierra. Entonces, es falso esto de que, no voy a enseñar de esto, solamente estoy haciendo una alusión para que entiendan. Es falso esto de que la mujer dice, o también los hombres que ahora utilizan la forma de vestimenta que el hombre utiliza ahora es impresionante también. Ya se visten como mujeres ahora. Sí. La mujer dice, Dios observa lo que está adentro en el corazón y no lo de afuera. Pero déjame decirte algo. Lo de afuera refleja la semilla que tienes dentro. Si la vestimenta tuya es mostrar tu cuerpo y exponer tus atributos o tu cuerpo hacia afuera, es porque adentro existe esa misma intención. No ha cambiado. No, pastor, no es así, está equivocado. Cancelo la palabra, cancela lo que tú quieras. Pero los ojos observan lo que adentro está. Observa, ha sido de naranja. ¿Por qué? Porque dio naranja. ¿Hay sensualidad en tu forma de vestir? Ok, dentro de ti existe sensualidad en tu forma de vestir. No, es que dentro de mi corazón es sano. No, está sano aparentemente, pero lo que dice afuera, eso es lo que está dentro. Eso es religiosismo, pastor. Piensa lo que te dé la gana. Sonó duro, pero piensa lo que te dé la gana. Pero la palabra dice de una forma que no podemos obviarlo. Por sus frutos los conoceréis. De la abundancia de lo que está dentro sale hacia afuera. Entonces, estas mujeres dicen, nosotras vestiremos nuestra propia ropa, no conforme a tu voluntad, vestir como tú quieres, esposo mío. Existen esposos que le dicen, mija, eso no está bien, ese pantalón está demasiado exagerado, no está bien. Pero para ti me estoy vistiendo, entonces vístete dentro del dormitorio. ¿Para qué quieres irte así de esa manera a la calle, de esa forma? ¿Para qué? Para mí, no es para mí, es para el vecino, para el, qué sé yo, ¿para quién es que te vistes tú de esa manera? Es para ti. Pues entonces aquí dentro de mi dormitorio, vístete, desvístete, pon lo que tú quieras, pero acá adentro, para mí.
Pero ella dice, no, ay, tan celoso, tienes malos pensamientos. Tú crees que cada ladrón juzga por su condición. Y una cantidad de versículos que se han inventado porque no está en la Biblia eso, ¿eh? ¿Eso es también aplicable? Claro que sí. La mujer quiere vestirse como quiere, mas no como el esposo. Dice, no, es que yo, no me vas a prohibir, ¿eh? Si me conociste así, así es mi forma de vestir. Por otro lado, existe que los hombres también, los mismos esposos, inducen a sus mujeres a hacer eso. También existe maridos. Es que a mí me encanta. Pues entonces si te encanta a ti, haz que sea eso dentro de tu recámara, pero no hacia afuera. Hoy tenemos iglesias donde las mujeres es un espanto mirar a las mujeres. Que el hombre tiene que venir huyendo de Satanás afuera y se encuentra con Satanás adentro. Y el diablo está ahí sentado adelante de ti y tú levantando las manos, ella también levantando las manos. Es impresionante. Es importante también que entiendan eso. Pero de eso no voy a hablar, porque ese no es el tema de hoy, pero estoy mostrando una aplicación de ahora. Quieren vestir su propia ropa no conforme dice la palabra de Dios. Y ahí donde viene y dice, bueno, el pantalón es pecado, eso es pecado, no es pecado. ¿Cuál es la vestimenta? Eso en algún momento voy a enseñarlo, pero ahora no es el tema. Bien, ahora quiero llevarle la aplicación espiritual de este tema, de esta parte. Estas mujeres solamente querían llevar la autorización del esposo de Cristo, en este caso estas iglesias, pero que Cristo no sea quien las vista conforme a su voluntad, conforme a la medida. ¿Cuánto van a hacer ese vestido que van a hacer? ¿De cuánto de medida van a hacer? Ceñido al cuerpo. Tiene una medida pongámosle un ejemplo, no sé de medidas, pero pongámosle un ejemplo, tiene una medida de 60. Ceñido al cuerpo de 60. Y el esposo y Cristo dicen, no, que sea de 80. Pero muy ancho así. Así es mi voluntad. Entonces la mujer dice, mejor yo me voy a hacer solita sin que tú vayas porque me estorbas en todo momento. Me voy a hacerme un vestido, no me haga de 60, hágame de 50, hágame. Pero no va a caber, me compro una faja para entrar. No quieren dejarse vestir de Cristo. Pero ¿Cristo viste a su esposa? Claro que sí, lo vamos a ver con la escritura hoy. Entonces, no quiere que Cristo las vista de su propia vestimenta, sino de la vestimenta. Ahora, ¿qué significa la vestimenta? ¿Qué significa el vestido? Esos vestidos que dicen, vamos a vestirnos nosotros. Cristo, no queremos tu vestido. Nosotros vamos a hacer nuestros propios vestidos. Nos vamos a ir a nuestra propia sastrería o a nuestra propia diseño de modas, pero no queremos nosotros vestirnos conforme a lo que tú quieres vestirnos. No, esas son iglesias que existen ahora. Identifiquemos pues. Pero para que entendamos quién es eso, vamos a Génesis, por favor. Génesis, el capítulo 3. Váyanse a Génesis, el capítulo 3, por favor. Amén. Génesis, capítulo 3, versículo 7. Ya Adán y Eva habían fracasado en el huerto. Ya Dios les vino a buscar a Adán y Eva, y Adán y Eva, una vez que se vieron descubiertos, se escondieron. Y se escondieron, ¿por qué se escondieron? Leamos lo que dice allí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, una vez que ya transgredieron la ley, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a la sastrería que ellos mismos se inventaron, se fueron a la modistería que ellos mismos se inventaron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué se hicieron delantales? Para cubrir su desnudez. Porque entendieron que estaban desnudos y entonces fueron y se hicieron rápidamente una vestimenta para cubrir su desnudez. Bien, entonces dice que ellos lo hicieron. Ahora, Dios se acerca y le dice, pero ¿por quién te dijo que estabas desnudo? Es que comí de la fruta que me dijiste que no coma. Ok, estás en problemas serios ahora. Pero ellos ya se habían hecho vestimentas. Ya se habían hecho delantales para vestirse.
ya se habían hecho rápidamente, solamente tapando lo más vergonzoso. El resto no importa. Como hoy por hoy las mujeres se visten, no mujeres piadosas del Señor, sino las mujeres que no conocen del Señor. Bien. Pero Dios dijo esto, presta atención aquí, si entendemos esto vamos a entender todo. Pero Dios le dice esto, así como ustedes lo están haciendo, tratando de ustedes justificar el error que cometieron, lo justifican de esta manera, ustedes mismos cubriéndose la desnudez de ustedes y piensan que así se van a acercar delante de mí, están completamente equivocados. Yo voy a hacer por misericordia algo por ustedes. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Lean el versículo 21, por favor. Y Jehová, ya no Adán y Eva, Dios hizo con su propia mano, hizo al hombre y a su mujer, aquí existe para el hombre y para la mujer, ¿qué cosa? Túnica de pieles, ¿y los qué? Y los vistió. Miren esto rápidamente. El hombre pecó, transgredió la ley, el hombre infringió y luego se justifica delante, para presentarse delante del Señor, viendo que están desnudos, se cosen sus propios vestidos y se presentan delante de Dios. Y Dios le dice, ya, ustedes, esa actitud de ustedes me hace entender que ustedes ya transgredieron mi ley. Así no funcionan las cosas. Yo ahora voy a hacer algo por ustedes. Después de la maldición, después de todo eso, después cuando Dios va a sacarlos del huerto, entonces Dios hace un sacrificio, Dios toma animales, le quita su piel. Hubo derramamiento de sangre en el huerto y ese es el primer derramamiento de sangre. Pieles de animales les quitó y ahora sí los vistió, dijo, así es como ustedes tienen que vestirse. Si alguien por allí, porque existen pentecostales, carismáticos y una cantidad de personas que dicen que el pantalón en la mujer es pecado y que tal es de esto, el vestido ese es el original. No, el original de la voluntad de Dios, de la sastrería divina, son túnicas. Esa es la sastrería divina, son túnicas. Y no solamente para la mujer, sino también para el varón. Cuando enseñe eso explicaré todo lo que deban conocer. Bien, Dios hizo al hombre y los vistió. Y Dios los vistió y dijo, así es como ustedes tienen que presentarse delante de mí. ¿Qué tenía que ver eso con nosotros ahora? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Isaías 64:6, por favor. Isaías 64:6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ya había pasado miles de años, Dios escoge a su pueblo, trae delante de sí, su pueblo se tuerce, se va tras dioses ajenos y Dios envía un profeta llamado Isaías y este profeta le da una enseñanza a través del Espíritu Santo y por ende también a nosotros ahora. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí el profeta haciendo alusión al respecto de la nación de Israel que se justificaba delante de Dios, porque Dios mandaba a sus profetas y los profetas decían las cosas con dureza y ellos decían, pero no somos tan malos nosotros, pero nosotros no estamos haciendo mal. ¿Recuerdan ustedes allá en las faldas del monte Sinaí, cuando se encontraban allí en ese lugar con el becerro de oro? ¿Qué dijeron? Mañana haremos fiesta para Jehová, pero con el becerro de oro al frente. Ellos dijeron, será para Jehová. Ellos dijeron, eso es lo correcto. Ellos dijeron, eso está bien. Ellos dijeron, este es lo que Dios nos ha revelado. Pero Dios dijo, ellos se han alejado y se han corrompido. El hombre piensa de una manera y Dios piensa de otra, porque existe una ley, existe un mandamiento, existe una manera y una forma de ser. Dios estableció cómo tiene que ser adorado. No podemos adorar como nos da la gana a nosotros. No podemos presentarnos delante del Señor como a nosotros nos dé la gana. No, Dios nos ha dado pautas claras al respecto de cómo nosotros debemos presentarnos delante de Él.
Así es como Dios lo establece. Entonces ahora el profeta Isaías dice, todos nosotros, incluyéndose él también en el pueblo, nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Qué es justicia ahora? Aparece la palabra justicia. Lo mismo que Dios hizo, Adán y Eva se presentan vestidos con esas vestimentas que ellos hicieron. Dice, no, yo voy a hacer las vestimentas con las cuales ustedes se presentan delante de mí, para que ustedes puedan justificarse delante de mí. Y yo mismo le voy a proveer la vestidura para que se presenten delante de mí como personas que han sido justificadas por mí. Y ahí está, el vestido que Dios establece. Y ahora acá el pueblo de Israel dice que son justos, que no son tan malos como dicen, pero dice Dios a través del profeta, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. En otras palabras, ustedes se visten de una justicia que no es la correcta de parte de Dios. Entonces, Dios observa la justicia del hombre de esta manera. Lucas capítulo 16, versículo 15. Ahora, cuando el ser humano se viste de una justicia humana o un pensamiento humano de que es bueno o que no es tan malo, entonces, pero ¿cómo Dios observa? El hombre observa de esa manera, pero Dios observa de otra forma, de otra manera. Mira lo que dice Lucas 16, 15. A los ojos de Dios, la vestimenta del hombre, conforme a su propio interés o pasiones, Dios observa de esta manera. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Observa esto. Jesucristo le dice a los fariseos y saduceos, dice, vosotros sois de los que saben justificarse a vosotros mismos. En otras palabras, ustedes son jueces y parte a la vez. Ustedes son los que emiten un juicio y ustedes son los que juzgan el juicio y ustedes son los que dan el resultado del juicio. Y ustedes mismos dicen, somos inocentes. ¿Se dan cuenta? Juez y parte a la vez. Dice ahora, observa lo que dice más adelante. Delante de los hombres ustedes son justos, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Pastor, usted está diciendo que lo que estas mujeres dicen que van a vestirse sus propios vestidos, los vestidos significa justicia, ¿eso es lo que está tratando de mencionar? Sí. ¿Hay algún versículo que pueda mencionar al respecto? Muchos. Y lo vamos a ver en este momento. Pero lo que quiero hacer hincapié aquí es lo siguiente. Delante de Dios, Cristo da testimonio al respecto y dice, vosotros sois campeones para justificarse, fariseos, hipócritas y saduceos, maestros de la ley, que dicen que ustedes conocen la ley, se justifican delante de los hombres. Es más, lo dijo de esta manera, ustedes parecen sepulcros blanqueados, que se justifican delante de los hombres. Y cuando los hombres observan y dicen, wow, qué santidad. ¿No le parece ahora familiar? Escuchan por ahí un apóstol, escuchan un profeta, escuchan esto, dice su santidad como si fuera papa. Miran al pastor y dice, pastor, de orando porque usted está más cerca de Dios. Si dice la escritura que todos nosotros tenemos libre acceso, ¿a dónde? Al trono de su gracia. No es que el pastor está allí para hacerle pasar, no, señores, si eso le enseñaron, están equivocados. Dice la palabra que ya no existe más, el velo del templo se rasgó, entre el lugar santo y lugar santísimo se rasgó, Jesucristo trazó un camino directo al trono de la gracia. Y cada uno de nosotros podemos tener y tenemos acceso y podemos entrar al trono de la gracia a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no que el pastor es más santo que yo, no. ¿Cuál es la diferencia entre el congregante y el pastor? Es bien sencillo, que el pastor se ha dedicado a escudriñar y estudiar la palabra para compartir, y usted en cambio se ha dedicado a dormir. Esa es la diferencia. Sonó, hasta rimó, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, que tenemos, el pastor tiene una carga delante del Señor. Tiene un llamado, una instrucción y tiene un desafío y tiene una responsabilidad de construir el pan, no construir, sino amasar el pan. Esa masa sin levadura es dura.
y luego armar el pan y poner a la mesa para que ustedes coman. Y ustedes, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Venir, sentarse y comer. Y lo que no es así, tiene que la iglesia también aprender a amasar su pan, la palabra del Señor en casa también. Así que la Biblia no es solamente para abrirla aquí en la iglesia, sino la Biblia debe estar abierta en la casa. Y no va a tenerla abierta para que los espíritus malos se vayan, o así como tiene el inconverso, tiene la Biblia abierta en su negocio para que le vaya bien. No, así no, sino que tiene que ser leída y puesta en práctica. Bien, entonces, Cristo dice, ustedes se parecen que son santos, pero delante de Dios es abominación. Lo que el ser humano alaba a esa persona diciendo, ¡qué santidad! Dice, delante del Señor es podredumbre, es abominación. Entonces, la justificación del ser humano, la vestidura del ser humano, que dice que es justo, santo y bueno, delante de Dios no es nada. Estas mujeres decían, nosotros vamos a tener nuestra propia vestidura, nuestra propia justificación. Nosotros vamos a tener esa propia justificación. Bien, ahora, veamos esta vestidura. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y el consejo de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. En el tiempo de Isaías se menciona acerca de la vestidura como trapos de inmundicia, esa justificación. En el libro de Lucas, Cristo Jesús menciona y dice, la vestidura de ustedes aparentemente parece que es resplandeciente, pero por dentro están podridos, en otras palabras. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, tú hablas, tú confiesas, tú decretas, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, soy prosperado y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, es lo más triste, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, estás como Adán y Eva después de haber pecado, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas mirar. Yo te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte y que no estés con esos delantales que Adán y Eva hicieron ellos mismos. En otras palabras, está diciendo Cristo, este esposo, este marido, a estas mujeres, a estas iglesias que dicen que ellas solitas van a mantener su propia vestidura, su propia justificación. Dice Cristo, yo te aconsejo que compres. Yo te aconsejo que te vistas de esas vestiduras blancas. Esas vestiduras son las que tú necesitas. Las vestiduras blancas para vestirte, no con delantales, sino que tengas para que puedas cubrir la vergüenza de tu desnudez. Para que tengamos un poco más de claridad, vamos a mirar ejemplos al respecto de lo que es la vestidura. De cada persona, hoy iglesias que se visten de una manera, cristianos que se visten a su manera. ¿Han escuchado esto? Todos adoramos al mismo Dios, hermano. Todos adoramos al mismo Dios, pero cada uno adora a su manera. ¿Han escuchado eso? Yo adoro a Dios a mi manera, tú adoras a tu manera. ¿Eso qué significa? Yo me visto a mi manera. Yo me alimento a mi manera. Y cada uno de nosotros nos alimentamos a nuestra manera. Pregunta, ¿así es como Dios ha establecido? No, Dios es el que envía el pan de vida. Dice o no dice que el pan que descendió del cielo. ¿Quién envió ese pan? El Padre eterno. ¿Para qué? Para que tú y yo comamos y no tengamos más hambre. Dios envió desde los cielos la justificación, el justo para justificar a muchos. Y esa justificación que Dios envía se llama Cristo Jesús. Y tenemos que todos vestirnos de esa justificación, de esas vestiduras, mas no a mi manera. Por lo tanto, no hay mi fe a mi manera, no hay mi adoración a mi manera. Ejemplo de vestiduras falsas, ejemplo de vestiduras propias que quieren vestirse hoy por hoy a iglesias y cada uno de los cristianos. Escucha esto y que no te vaya a pasar esto a ti. Para que cuando llegue el día te vayas a encontrar desnudo y tengas que esconderte. Y cuando Cristo venga tengas que esconderte, recuerda lo que dice la palabra. Y que en ese momento los poderosos y todos aquellos religiosos y todos aquellos que creían tener la razón en este tiempo,
Cuando vean al que viene, al que está sentado, dice en el trono, dirán a los montes, montes, cubridnos, porque nos encontramos en vergüenza y en temor delante del que está sentado. Para que evites eso, hoy tenemos que vestirnos con la vestidura que Cristo Jesús ofrece. Y esa vestidura no es elegante como parece. Veamos entonces. Por ejemplo, yo no soy tan malo como dicen. ¿Han escuchado esto? Quizás lo has dicho tú mismo. Yo no soy tan malo como dicen. Yo sí voy de vez en cuando a la iglesia. Yo sí voy a la iglesia, de vez en cuando, pero sí voy. Lo importante es que vaya. ¿De qué les sirve a ustedes estar martes, estar jueves, estar domingo ahí? ¿Ustedes ahí creen que por eso ya van a ir al cielo? No, no es así. ¿Han escuchado eso? Esa es la voz de la serpiente. ¿Ustedes se van a vestir de esa vestidura? No, eso es aburrido. De vez en cuando, cada fin de mes o cada esto, ahí podemos irnos. Pero estar así, no, eso es demasiada exageración. ¿Qué más dicen? Yo sí oro en mi casa. Yo leo la Biblia en mi casa. No hace falta ir a la iglesia a leer la Biblia. No, y Diosito sabe cómo soy yo. Él conoce, Él sabe bien quién soy yo. No hace falta estar en la iglesia. No hace falta, yo leo la Biblia en la casa, y yo oro en mi casa, y yo canto en mi casa, y gracias a Dios tengo una relación con Dios en mi casa. Ojo, lo hablo a mis hermanos de acá de la iglesia presencialmente. No a mis hermanos que se encuentran lejos, que por causa de no encontrar una congregación bíblica, hoy tienen que estar en su casa, reunidos con sus hijos, escuchando la palabra de Dios a través de este canal o a través de estas redes sociales. Porque hay necesidad y no hay dónde congregarse. Hablo para ustedes, para mis hermanos que están acá y para aquellos que se quedaron en la casa por la ociosidad nada más. Los que dicen comen en casa, teniendo la comida acá presencialmente, se quedan en casa para comer en casa. Que Dios tenga misericordia de ustedes, porque llegará un momento donde van a anhelar. No te olvides nunca, mi amado hermano, que dice la palabra que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y cuando llegue el día, cuando no exista este cuerpo aquí físico, donde estamos reunidos físicamente todos juntos, para reunir, Dios pondrá en ti el querer reunir cuando no tengas dónde reunirte. Y entonces ahí vas a entender y vas a pagar hasta el último cuadrante. ¿Me está amenazando, pastor? No, es lo que va a suceder, es lo que va a pasar. Porque dice la palabra que Dios va a enviar hambre de pan en su momento. Bien, ¿qué más? Y yo sí doy ahí apoyo a los pobres. Yo ando apoyando a los pobres. Yo es más que ustedes. Ustedes ni siquiera apoyan, nosotros apoyamos a los pobres. Bueno, sigue siendo justificación propia. Yo sí hago buenas obras. Yo no peco demasiado, me sé controlar. ¿Han escuchado eso? Yo no peco demasiado, yo me sé controlar. Y Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón y sabe lo perverso que es. Y lo engañador y mentiroso que eres y somos. Porque cuando el hombre se justifica delante del Señor, ahí viene la parte de Isaías. Nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Miramos más adelante. Dios conoce mi corazón, que no soy tan malo. Yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras. Duermo temprano, no soy callejero, no me gusta la calle. Yo soy bien, Dios conoce que yo soy mejor que ustedes inclusive. Esa es una justificación, propia vestidura. Yo sí peco, hermano, pero de vez en cuando. Y eso no creo que sea tan malo. ¿Cómo va a comparar mi vida con mi pecado, con esos pecadores que pecan todos los días? Recuerda, por un pecado Dios le sacó a Adán y Eva del huerto. Uno. Y cuando dices yo no peco tanto, es porque has pecado más de 2 pecados. Y si has pecado más de 2 pecados, entonces estás alejado de la presencia del Señor, si no hay arrepentimiento. Como Adán y Eva, correcto. Otra cosa más que dicen, propia vestidura. Yo no soy bautizado, pero vivo tranquilo. No hace falta bautizarse. Yo vivo tranquilo sin haberme bautizado. No tengo problema por esa situación. ¿Por qué hay que bautizarse de por gusto si Dios sabe que yo le amo con todo mi corazón? Si sabes que el bautismo es la parte más importante que debes cumplir, porque esa es la semejanza de haber muerto para el mundo y vivo para Cristo. El bautismo, pero dices que no, esa es propia vestidura. Ok. Yo no soy casado, pero vivo mejor que los casados. Eso es propia vestidura.
No, si no somos, yo no soy casado y mire, yo vivo bien con mi mujer, con mis hijos, vivimos bien. Esa es propia vestidura. ¿Cuál es la vestidura de Dios al respecto? Deben honrar con el matrimonio. Pero dice, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia vestidura. Yo voy a vivir sin casar y vivo mejor. No voy a casarme, no quiero casarme. Pastores, ¿por qué no te casas? Es que lo que pasa es que Dios sabe, sí, Dios sabe que tú tienes un corazón obstinado, rebelde. Dios conoce que más te importa lo que tú creas antes que lo que la palabra de Dios menciona. Pero todo en su tiempo dará los resultados. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Biblia, no sé si ustedes lo conocen y por si acaso si no lo conocen, es Gálatas 6:7. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, ¿por qué vamos a lidiar, hermano? Para todos aquellos matrimonios, los que están acá presentes, los que están escuchando, tú vives con tu mujer, ya tienes hijos, vives mucho tiempo y no te casas aún todavía, no le eches pretexto a que no esto, que no hay lo otro, que no hay aquello, no, simplemente eres un rebelde obstinado y has decidido voluntariamente rebelarte contra Dios y su palabra. Esa es la realidad, esa es la verdad. No, pastor, nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara. Déjame decirte algo. Dios conoce la olla, la cuchara, conoce hasta lo último que se está cocinando allí. Y ahí lo que hay es rebeldía. Eso es todo lo que existe allí. Pero pastor, lo que pasa es que mire, todavía no me he divorciado. Entonces, ¿y por qué no te divorcias? Es que todavía no he empezado, porque no quieres. No quieres arreglar tu vida. De pasito, pues, ahí va. ¿Te das cuenta? Vestiduras propias y podemos enumerar cualquier cantidad de vestiduras que existen. También, por ejemplo, Diosito sabe que yo le amo a mi manera, pero lo amo. Es lo más importante. Vestiduras a su manera, a la forma. Las justificaciones, esas justificaciones personales. Pero la palabra dice que solamente Cristo es que murió para justificarnos. Y nosotros tenemos que vestirnos de Él. ¿Cómo debe entonces la iglesia vestirse? ¿Cuál es la vestidura de la iglesia verdadera? De esa mujer que toma de ese hombre y dice, yo comeré el pan que me va a dar y me vestiré la vestidura que me va a dar a usted. Me sujeto a usted, Señor, a mi marido y haré solamente su voluntad. ¿Cuál es? Apocalipsis 19:8. Me encanta este verso porque es el final casi ya. Dice lo siguiente: y a ella, hablando de la iglesia del Señor, y a ella, a la iglesia, a esa doncella, a esa virgen pura, y a ella se le ha concedido permiso. Dios se le ha concedido, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, Dios le concedió, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Que se vista, vestidura, vestido. ¿De qué manera? ¿De hojas de higuera? No, Señor. De lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, pero pastor, ¿y dónde consigo ese lino fino? ¿Dónde consigo ese lino fino, pastor? ¿Dónde compro para vestirme de lino fino? Puedes ir a los mejores sastres, a los mejores lugares. Puedes irte de aquí a Pekín a buscar el lino fino. Puedes buscar donde quieras. No vas a conseguir ese lino fino. ¿Sabes por qué? Porque mira el material de qué está hecho. ¿Qué dice a continuación? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito sea su nombre. Dice, porque el lino fino, blanco y resplandeciente es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de las acciones justas de los santos? Es la vestidura, el tipo de vestidura que tenemos que vestir. La iglesia de Cristo tiene que vestirse con este material, no con lo que ella quiera vestirse. Nosotras vestiremos nuestra propia vestidura. Solamente dame el apellido nada más. Nos haremos nuestra vestidura a nuestro acomodo. Pero Dios dice, pero el marido dice no. El esposo dice no.
mi esposa se viste de esta manera. ¿De qué manera? De lino fino, blanco y resplandeciente. Pero ¿y cómo hay que vestirse de esa manera? El lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. ¿Qué es acciones justas de los santos? Santiago lo dice. ¿Tienes tu fe? ¿Tú dices que eres la iglesia del Señor? Muéstrame con tu forma de vestir. ¿Habla de ropa? No. Habla de las obras que nosotros hagamos. Ahí es donde cabe otra vez el ejemplo del principio. Semilla de naranja fue sembrado. Naranja debe producir. Las acciones justas de los santos, las obras que nosotros hagamos aquí frente a todos aquellos que nos conocen. Nuestra manera, nuestra forma. Ahora, ¿cuáles son esas acciones justas de los santos? ¿Cómo podemos nosotros vestirnos de eso? Explíqueme un poco, pastor. Claro que sí. Voy a explicarte en este momento porque el vestido que el esposo provee para su esposa es único, no se consigue en ningún lugar. Y eso se llama la justificación que el esposo ha ganado para su esposa. ¿De qué manera? Efesios 6:14. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora sí, ya sabemos que la vestidura está relacionado con la justicia. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Existe una justicia que es como coraza, y esa coraza para nosotros es nuestra vestidura. Y esa vestidura son las acciones justas de los santos. Pero pastor, quiero que me explique un poquito más claro porque no lo puedo entender aún todavía. Quiero vestirme de esa coraza. Quiero vestirme de esas acciones justas de los santos. Coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Romanos capítulo 13, verso 13. Usa tu Biblia, hermano. Romanos 13, 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El libro de Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Mira esto, dice, andemos como de día, de manera honesta, que no estemos con todo este tema de glotonerías, solamente pensando en comer y comer, engordarte y comer. Solamente degustar, trabajar para comer, comer para trabajar, trabajar para comer, comer para trabajar. Es que la comida, es que ¿quién te da la comida? Solamente dedicado a eso. Dice, no, eso no es bueno. Eso no es una vestidura, la vestidura que Dios ha entregado. No, esa es la vestidura de las iglesias falsas que dicen nosotras vamos a hacer nuestra propia vestidura. ¿A qué te suena? Al evangelio de la prosperidad. Todo es bendición, prosperidad, y es una vestidura que esas mujeres perversas están diseñando su propia vestidura, su propio evangelio, su propia doctrina, a su acomodo, a su forma, su propia justificación. Que Dios nos ha hecho a nosotros ricos y que nosotros tenemos que ser millonarios, mente millonaria. Es impresionante. ¿Qué más dice? Borracheras. Ahora ya ni siquiera hablar de borracheras con trópico seco o whisky o qué sé yo, no, sino que ahora las borracheras son con la borrachera espiritual. No andemos en borracheras, en lujurias, ustedes saben bien, en lascivia, estar codiciando lo que no. Este tema de lujuria y lascivia es impresionante. Es textualmente como dice aquí, pero también es aplicable, es lujuria, es lascivia también. Cuando el cristiano está siendo motivado a querer tener más, querer tener un carro del año, querer tener esto, querer tener aquello, eso también es lascivia. También es deseo. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lujuria? Deseo desordenado de querer tener algo. Principalmente hablando en lo sexual. Ok. No en contiendas, en discusiones, en peleas. Iglesias que quieren estar solamente con debates, debatiendo. Iglesias que quieren permanecer solamente en ese tipo de cosas para mostrar que tienen poder. Tampoco en envidia.
Ahora, ¿cuál es la vestidura de las acciones justas de los santos? Mira esto, sino vestidos. ¿De qué? ¿Están leyendo o no están leyendo ustedes en la Escritura? No me vengan trayendo la Biblia aquí a la iglesia de por gusto, solamente para tenerlo sobre las piernas. No, ustedes usen la palabra. Caso contrario, voy a seguir, no leo con ustedes esperándole para que ustedes encuentren. Mira esto, sino vestidos ¿de qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y ahora sí ya tenemos cuál es la vestidura. La vestidura de la iglesia que se somete a ese marido llamado Cristo. ¿Cuál es esa vestidura? ¿Cuál es el vestido? ¿Cuál es el vestido? Jesucristo es nuestra vestidura. Dice esto, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pastor, pero ¿cómo me voy a vestir de Jesucristo? ¿Cómo me voy a vestir, pastor? Explíqueme cómo lo voy a hacer. Lean conmigo, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 27. ¿Cómo lo hacemos? Dice la palabra, Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta palabra revestidos es lo mismo que ocurrió en el huerto de Edén. Adán y Eva se vistieron de delantales y Dios hizo vestiduras y los revistió. Dice, ustedes deben ser revestidos por medio del bautismo, porque el bautismo es la regeneración y empieza el momento de la justificación, de la regeneración de nuestras vidas de todos los días. De Cristo estáis revestidos. Pero pastor, explíqueme un poco más claro, Colosenses 3:9. Ahora más clarito. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, de todas las cosas que ayer nosotros hacíamos. Versículo 10, y revestido del nuevo. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Si el viejo hombre era Adán, ¿cuál es ese nuevo hombre? Jesucristo, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿cuáles son las acciones justas de los santos? Esa santificación, esa regeneración que solamente el Espíritu de Dios nos da día a día. Cada momento, cada día, cada situación que se presenta donde yo tengo la oportunidad de decir yo voy a hacer las cosas a mi manera, es ahí donde mis acciones justas deben ser de acuerdo a como Cristo lo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? El ejemplo nos dio. Dice esto, siendo Dios no se aferró a aferrarse a ser Dios, sino que se rebajó a la calidad de humano y se entregó a la muerte y muerte de cruz. Dijo Jesucristo, no tengo nada, rechazó todo lo que este mundo ofrece para servir a su Padre eterno de la manera como solamente Él lo hizo. Y dijo esto, ustedes quieren venir detrás de mí, no les voy a ofrecer absolutamente nada. No tengo ni piedra donde recostar mi cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras guaridas, el Hijo del Hombre no tiene nada. No vino Dios, Cristo no vino a dar prosperidad, Cristo no vino a dar gloria al ser humano, no. Cristo vino a dar salvación y vida eterna. Y la salvación y vida eterna tiene un camino y ese camino se llama Cristo. Y Cristo caminó y nos dejó huellas por donde debemos caminar. Y revestirnos de Cristo, esa vestidura que Él nos da a nosotros, es su justificación en la cruz pasando por el Gólgota, y es el desierto, el Getsemaní, el Gólgota, los patios de Pilato donde fue torturado, y así de esa manera cruzó. Esa es la justificación, y tú y yo tenemos que vestirnos de esa misma justificación, las acciones justas de los santos, porque solamente existe un santo que santificó a todos, y eso se llama Cristo. Él es nuestra vestidura. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, revestidos de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos paz para con Dios.
¿Cuál es esa vestidura entonces que debe la iglesia vestirse? La iglesia verdadera, la iglesia que profesa una verdad debe vestirse de las acciones justas que Cristo nos dejó como ejemplo. No dicen nada, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros tenemos una propia perspectiva de lo que nosotros tenemos que ser. Porque decimos, porque voy al culto, me siento allí, aparento como que estoy escuchando, esa forma es mi justificación. Ya fui al culto, pues papá, a tu padre podrás engañar, a tu esposo podrás engañar, a tu esposa podrás engañar, al pastor podrás engañar, pero Dios conoce exactamente. Por esa razón existe esta palabra escrita. Dice, muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, y yo te diré, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca tomaron en serio verdaderamente este conocimiento acerca de la palabra del Señor. Quisieron vestirse con su propia justificación. Se justificaron a sí mismos. Yo tengo 20 años en el Evangelio. ¿Qué pasó? Yo tengo 20 años de haberme bautizado. He hablado en lenguas, he sentido el fuego y todo eso. Yo soy una persona santa, justa, pura y buena. No, esa es tu propia vestidura. ¿Y cuál es la forma de vestir? Correcta. La forma de vestir es yo no soy absolutamente nada. No tengo nada, no soy nada. Mis acciones no hago. Las cosas buenas que ves en mí no soy yo, es Cristo en mí. Y las cosas malas que tú ves en mí, ese soy yo. ¿Entiendes esto? No, es al contrario. Las cosas buenas que tú ves en mí, ese soy yo. Y las cosas malas que tú ves en mí, ese es el diablo. No, las cosas buenas que tú ves en mí, no soy yo, es Cristo en mí. Las cosas malas que tú ves en mí, ese soy yo y me avergüenzo, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Dijo Pablo. No sé si ustedes me están entendiendo. ¿Quieres vestirte de las vestiduras que Cristo nos dotó? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Pero ¿quieres vestirte con tu propia vestidura? Justifícate. Y nosotros somos campeones para justificarnos. Nos llama la atención, hay una disciplina en la iglesia, nos dicen cualquier cosa. Es que lo que pasa es que mira, que lo que pasa es que no me entiende, pastor. Entiéndame, yo te puedo entender. Pero la justificación tuya que estás haciendo, Dios conoce y Dios sabe. ¿Por qué te duermes en la iglesia? Pastor, es que anoche estuve, y por eso me duermo, pastor. Entiéndame, yo te puedo entender. Pero Dios no. No, Dios me va a entender. No, Dios no te va a entender. Aconséjale a tu hijo, pues, y tu hijo se pone a dormir allí. Y tú estás aconsejándole. Y tu hijo está roncando allí. Y tú le dices, oye, pero préstame atención. Y tu hijo te dice, papá, entiéndeme, tengo sueño, déjame dormir. ¿Le vas a entender? ¿Le entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos nosotros tener claro las vestiduras. Piensan que solamente las vestiduras de estas mujeres son que ellas quieren hacer lo que les da la gana. No, sino también ciertas cosas que tú y yo lo hacemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y hacemos lo que nosotros pensamos que así es. Ok, entonces, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del Creador se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y de quién tenemos que estar vestidos de manera permanente? De las acciones justas de los santos. ¿Y cuál es el santo que santificó a muchos? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Entonces regresamos, partimos desde ¿qué hablamos? El pan. ¿Qué era el pan? La palabra de Dios. ¿Y ahora qué ha sido la justificación? Las vestiduras. La palabra de Dios. Porque Cristo, el verbo de Dios, la palabra. Empezamos por la palabra y terminamos la palabra. ¿Por qué, pastor, tanta palabra? Dijo una hermana, ya me tiene cansado eso de escuchar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque por la palabra empezó todo. Y tengo malas noticias para ti. Con la palabra finaliza todo. Dijo el apóstol Pablo, por mis palabras serán ustedes juzgados. Cristo lo dijo, por mi palabra serán juzgados. Al final de todo, la palabra del Señor. ¿No me creen? Ustedes lean Apocalipsis. Ahí al final. Y la palabra del Señor juzgará todo. Por eso es que en la iglesia, tú y yo, la esposa de Cristo, tiene que estar sujeto ¿a qué? Al pan, que es la palabra. A la vestidura, que es la palabra.
El verbo de Dios, la palabra de Dios. Empieza con la palabra. ¿Y cómo empieza una relación? Por la palabra. ¿Y cómo termina una relación? Por la palabra. Hasta que la muerte los separe. ¿Entienden esto? Es muy importante, mi amado hermano, que hoy por hoy, en medio de una generación perversa, donde las iglesias ahora quieren hacer lo que a ellas les parece, lo que ellas quieren, se justifican, dicen, nosotros tenemos aquí el Espíritu Santo. Me contaba un hermano y decía que trajo a alguien invitado y le dijo después del culto, ¿qué te pareció? Dime algo, si te pareció. No, todo estaba bien, pero menos algo. ¿Qué cosa? Es que no se siente al Espíritu. ¿Pero cómo? Es que no hay fuego, no hay ese fuego, ese sentimiento. En cambio, en la iglesia donde yo voy, uno va entrando, uno siente el fuego que le estás quemando. Yo siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego. Siente una esa emoción, da ganas de gritar, da ganas de eso. Sí, solamente sientes y los sentimientos son volátiles. La fe es eterna. La fe es eterna. Y dice la palabra que nosotros somos salvos por sentimientos. Somos salvos por emociones. ¿Qué dice la palabra? Salvos por fe. Dice la palabra, porque el justo por su fe vivirá. Porque el evangelio es por fe y para fe. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. No por sentimientos. No por sentir una bola que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. Yo sentí algo, un fuego que me quema. Esas experiencias místicas que ahora quieren promover, eso se llama propia vestidura, propio pan. Y ustedes pueden darse cuenta cómo está tan corrompido el evangelio por culpa de aquellos que no enseñaron al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Es impresionante. Bien, ahora, ya miramos el pan. Ya miramos la vestidura. Estas mujeres quieren hacer lo que mejor les parezca. Pero hay un detalle. Y este es el detalle más abominable. Un interés propio, egoísta, pero bien abominable. ¿Cuál? Lo que dice a continuación. Solo déjanos llevar tu nombre. Solo déjanos llevar tu nombre. No queremos tener ningún compromiso contigo. No queremos tu palabra, ni como comida, ni como vestido. Pero nada más, danos un nombre nada más. Bien, Éxodo 27. Es menester recordar lo que Jesucristo dijo relacionado con este mensaje, ya que al final de todo se va a revelar. Éxodo 27. Mira la advertencia. Lo primero que Dios hizo fue advertir a todas estas mujeres que no cometan ese error. Y eso mismo cometen en los últimos tiempos. Dice la palabra 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No vayas a hacer eso, cuidado, eso es un mandamiento. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y estas mujeres dicen esto: no queremos compromisos contigo. Estas iglesias dicen esto: no queremos compromiso contigo. Solamente déjanos llevar tu nombre. Etiquétanos, Madre y Cristo, nada más. Eso es todo lo que queremos. Y queremos tener nuestras propias iglesias, mega iglesias. Solamente tener el nombre de Cristo. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Iglesia de Jesucristo el Redentor. Iglesia de Cristo Jesús, camino, la verdad y la vida. Iglesia de Cristo en todo lugar. Jesucristo o Jesús o qué te digo, solamente déjanos llevar tu nombre. Testigos de Jehová, solamente déjanos llevar tu nombre. Y hay una ley. Hermanos, por amor de Dios, entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios dice, tengan mucho cuidado, mujeres, tengan mucho cuidado, hablando a las iglesias, tengan mucho cuidado, no me vengan a pedir mi nombre para ser mal usado. No dará Dios por inocente al que tomare el nombre de Jehová su Dios en vano. Hay un juicio. No es cuestión de decir vamos a hacer la iglesia y pongamos aquí el nombre. Jesucristo, Rey de Reyes. Ahora ya es una iglesia de Cristo ya. No.
Hermano, tiene que ver, cuando vayas a una iglesia, lo primero que tienes que ver, no el rótulo, porque el rótulo tiene cualquiera. Ahora van a entender ustedes. Tenemos 11 años de estar nosotros como iglesia. Y en nuestra congregación afuera no existe ningún rótulo. Y nunca ha existido rótulo acá. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en mi corazón de que aquí seamos nosotros conocidos no por lo que el rótulo diga, sino por la forma del alimento que servimos y la forma de la vestidura que vestimos. No solamente déjanos llevar tu nombre. Pero esto no tiene algo superficial como lo que acabo de mencionar, sino mucho más profundo. Apocalipsis 3:1. Escucha esto, iglesia. En el antiguo pacto, Éxodo contextualizando, ahora Apocalipsis al final. Cristo Jesús menciona una palabra que nos va a dejar helados a todos. Dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, aquí directamente a la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Escucha esto. Yo conozco tu vestidura. Yo conozco tus obras, tus acciones. Yo conozco tu vestido, como te vistes. Que tienes que nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco la forma como te alimentas. Yo conozco la forma como te vistes. Tienes solamente el nombre de que vives, pero estás muerta. No tienes viva. Eres una calavera andante. Eres un zombie. No tienes vida, estás muerto, porque la manera como te vistes, la manera como te alimentas, lo único que tienes es el nombre de que estás vivo, nada más. ¿Y cuál es ese nombre del que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo nuestro Señor. Hay un juicio, por lo tanto, hay un juicio para estas iglesias perversas que tienen un interés propio y abominable en el último tiempo. Las que solamente han utilizado el nombre del que vive, pero están muertas. Las que solamente han tomado el nombre para lucrar. Escucha esto. Tomaron el nombre de Cristo para lucrar. Tomaron el nombre de Dios para enriquecerse, para hacerse mega iglesias, para hacerse mega predicadores, para tener, ayer me daba testimonio un hermano que en Colombia las iglesias, sus pastores tienen guardaespaldas con armamento pesado. Entran a la iglesia, predican a una cantidad de personas engañadas y luego de ser engañadas, le asaltan mediante su manipulación a los bolsillos de todos aquellos que vienen sedientos de querer comer su propia comida, a su propio capricho. Y luego de eso desaparecen en sus carros blindados y todo en Colombia. Pero hay un juicio de parte de Dios que viene en camino. No solo, ahora, conocemos de Colombia porque tengo hermanos de Colombia que me hacen conocer. En nuestro país, Ecuador, pasa lo mismo, sucede lo mismo. Y en todos los países sucede lo mismo. Utilizan el nombre, pero hay un juicio para aquel que utilice el nombre de Jehová, su Dios, en vano. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, estás muerto. Ahora, lee conmigo Mateo capítulo 7, versículo 21, un texto que siempre lo he dicho de manera, lo uso permanentemente porque es un texto que me ha enseñado mucho. Dice esto: por eso es que Cristo Jesús al final menciona esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, aquí va. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos son? Muchísimos. Señor, Señor, presta atención, no profetizamos. ¿En qué dice? Dígalo fuerte, ¿en qué dice? Oído, hermano, oído, iglesia del Señor, el juicio de Dios se dará de esta manera. Y aquellos dirán, no profetizamos en tu nombre. Esos profetas que ahora vienen y dicen, Jehová me mandó a decir, Dios me dijo, ahora Dios me habló. Oído,
tendrán que enfrentarse el día de mañana a esta escena. Y no quiero estar en sus zapatos. No quiero estar en sus zapatos. No profetizamos en tu nombre. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y un cadáver se presenta delante de Cristo ese día final. Y dice, en tu nombre profetizamos. Dijo un hermano, pastor, pero mire, ese TV Joshua, no sé cómo que se llama el profeta que murió. Dice, él cuando hace, dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le digo, sí, en el nombre de Jesús dice hasta el brujo. ¿Alguien de aquí se ha ido a hacer alguna vez, antes de conocer a Cristo, alguna brujería? ¿O alguna limpia? ¿Sí o no? ¿Se han ido? No tengan temor de decirlo. Yo me fui, yo también participé de eso antes de conocer a Cristo. Y el brujo ahí ora, habla de Jesús, habla de San Pedro, habla de San Judas. Habla de Dios, dice Jehová Dios y Diosito que tal es Jesús, el Cristo, María, Virgen y tales, y es todo. El nombre de Cristo es usado por todos, por hechiceros, por adivinos, por agoreros, por farsantes, delincuentes, hasta por los sicarios. Jesucito Redentor, ayúdame a guiar mi mano para no fallar. Tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Entiendan, iglesia, eso está pasando en las iglesias. Muchos me preguntan al respecto, ¿por qué razón esto? Aquí está la respuesta, ¿por qué? Porque son iglesias que quieren hacer lo que ellas quieren hacer, solamente quieren tener el nombre nada más. Solo la identidad de ser evangélicas, pero no hay nada de evangélico. O sea que, pastor, esas iglesias no son evangélicas. No son evangélicas. Porque comen otro pan, porque visten otra ropa, solamente tienen un nombre de Cristo, de Jehová Dios, de los ejércitos. Tienen la palabra, este pan de vida solamente para una muestra nada más, pero no para vivirlo. Pero leen la Biblia así, pero lo acomodan en su doctrina a su modo y adhieren un poco de levadura para que se escuche mejor. ¿No han visto ustedes allí? Hay un motivador que es conocido, es bien famoso, que se llama Daniel Javid. Lo digo con nombre porque eso es de material público. Y Daniel Javid, qué manera y forma de hablar y disertar. Y ahí tenemos una cantidad de personas cristianas que dicen, ay, Dios le bendiga, este es un hombre de Dios. Oye, hombre de Dios no es hombre de Dios. Es un manipulador de sentimientos nada más, que le hace sentir, que le hace creer, que le hace emocionar al ser humano. Es impresionante. Y pastores de ese tipo existen muchos. Iglesias de ese tipo existen un montón, con su propio pan, con su propia vestidura. Solamente quieren tener el nombre nada más. Ok. No profetizamos en tu nombre. ¿Y qué más dice? Otra vez repite. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí está. Ahí está TV Joshua echando demonios y sacando demonios, conversando con demonios en el nombre de Jesús. Tiene nombre del que vive, pero está muerto. Ahora ya murió de verdad. Y va más adelante que dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los milagreros. ¿En el nombre de quién hace? Oye, pero si hacen en el nombre de Jesús, solo tienen el nombre del que vive, pero están muertos. Por eso tú y yo, mi amado hermano, no nos dejemos de engañar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que vivimos. Las experiencias de cada individuo son respetables, pero no deben ser compartidas para que los demás quieran ser iguales. No, porque Dios no ha prometido hacerte sentir. Dios ha prometido hacerte salvo. Esa es la promesa, no otra cosa. Entonces, tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Dice, aquí tenemos a uno que profetizan, a otro que echan fuera demonios y a otro que hacen milagros. ¿No te suena familiar ahora de este mover y locura neopentecostal por todo lugar? ¿Qué ofrecen esas iglesias? Milagros. ¿Qué ofrecen más? Demonios son expulsados. ¿Qué más ofrecen?
¿Qué más ofrece? Dinero, demonios afuera, profecías privadas y todo eso, milagros y todo, a tal punto que ostentan diciendo: en nuestra iglesia aquí hay milagros, prodigios, señales, y esa es la evidencia de una iglesia bíblica de acuerdo a la voluntad de Dios. No, Señor, no es así. Pero la Biblia dice, pastor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto, harán aquello, milagros, prodigios. Eso dice la palabra, pero dice muy claro, estas señales seguirán. Oye, ¿y cómo es para seguir? ¿Va adelante o va atrás? ¿Eso qué significa? Muchos me han dicho esto, dice, pastor, usted no cree en eso, pero la Biblia, sí, pero lee la Biblia, ve, Taitico, lee la Biblia bien. A veces me hacen dar iras, hermano. Pastor, usted no cree en milagros, usted no cree en prodigios, usted no lee la Biblia dice claramente, dice que una iglesia verdadera se identifica por los milagros, prodigios. No dice la palabra del Señor eso. La Escritura dice, estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto. Les seguirán significa que vienen detrás. No son prioridad. Entonces, si viene detrás, ¿quién va adelante? Si vienen detrás, ¿quién va adelante? Mateo capítulo 26, versículo 18. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Y qué más dice? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo voy como ministro del Señor. Yo voy como ministro del Señor. ¿Quién va delante de mí guiando y abriendo camino? El camino. ¿Y el camino quién es? Jesucristo. Deberían gritarlo fuerte, ¿eh? Jesucristo. Entonces Cristo va adelante, yo voy detrás como discípulo haciendo su voluntad y su mandato y lo que Él me ordena hacer, viendo sus pisadas, mirando sus acciones, mirando sus obras y imitándole a Él. Y detrás vienen ¿qué cosa? Las señales, milagros, prodigios. Eso no es importante, iglesia. Lo más importante es el que va adelante. ¿O no? A mí me parece como que a ustedes no. Lo más importante es el que va adelante. ¿Quién va adelante? ¿Quién abre caminos donde no hay caminos? ¿Quién es el que, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo? ¿Quién es ese? El Cristo de la gloria. Él es el importante. Y las señales que sigan, Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto, harán lo otro. Pero no es lo importante, no es prioridad. Por lo tanto, mis amados hermanos, si ustedes están buscando los milagros en primer lugar, váyase pare de sufrir. Si ustedes están buscando milagros, prodigios y señales y los demonios que sean sacados, y si no saca el demonio, entonces no hay poder, están en el lugar equivocado. Busquen brujos, hechiceros y busquen eso primeramente. Porque aquí, mi amado hermano, tenemos una claridad, es demasiado claro. Jesucristo es nuestro maestro, nuestro pastor, y nosotros vamos detrás de Él como ovejas. Y mira, date cuenta, Cristo, nosotros. Y milagros, prodigios y señales, ¿dónde viene? Atrás. No es importante. Así que no esté. Y ahora, pastor, está equivocado. Lee lo que acabamos de leer. Llegarán ese día ya todos los milagreros, todos los echadores fuera demonios. Ahí llegará TV Joshua también. Le dirá, sacamos demonios, hasta por televisión sacamos. Aquí tengo la evidencia, mire, aquí está un flash memory, traigo una computadora, póngale ahí, mire, ahí está sacando demonios en tu nombre. ¿Y qué dice que va a pasar? Lea conmigo. Y entonces les declararé. Esa palabra declarar significa algo que ellos lo ignoraban y no lo sabían porque obstinadamente decidieron vestirse con su propia ropa y comer su propio pan. Les declararé, esta palabra es impresionante, nunca os conocí. Ni siquiera los he visto en ningún momento.
nunca os conocí. ¿Qué significa eso? Nunca ustedes nacieron de nuevo. Pero hicimos milagros, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca les conocí. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde aparecen? El padre de familia, su hijo se va a casar. Manda a traer a los convidados. No quiere. Luego dice, vayan a buscar a todos los que están allá, que vengan todos a comer. Aún hay más tiempo. Vayan y fórzanos a entrar. Traigan a los forzados a entrar acá. Dice los siervos, dice, ya Señor, ya están acá. Ya están todos aquí. Y el Señor sale y va a buscar. Bien. Cojos, mancos, ciegos, los que no sirven para nada, están en mi mesa. Eso se llama gracia de Dios. Y de pronto observa a alguien allí y dice, ¿quién es ese que está allí? Y de paso se está durmiendo. ¿Quién es ese que está allí? Dice, ese es uno que lo forzamos a entrar, pero no está vestido. Ojo, no está vestido de lino blanco y resplandeciente. Tráiganlo acá. ¿Quién eres tú? Yo soy aquí invitado también. No te conozco. Échenlo afuera. Amárrenle de pies y manos y tírenlo afuera. Pero él dice, pero yo no tengo la culpa de haber entrado, a mí me trajeron. Sí te trajeron de buena voluntad, pero te dijimos en la puerta, tienes que cambiar de vestidura y se te ha dado vestidura para que te cambies, pero tú quieres ponerte tu propia ropa, te identifiqué cholito, afuera de aquí. Ahí será el lloro y el traqueteo de muelas, dice la palabra. ¿Entiendes lo que es vestidura? ¿Entiendes ahora lo que significa, hermano? Las iglesias de estos últimos tiempos. Hay peligro no en el mundo. Hoy hay peligro en la iglesia. Oye, Satanás no viene a engañar al mundo. Los tiene engañados. ¿A quién busca engañar? A la iglesia. Hermanos, ustedes no estén asustados por lo que pasa afuera. Ustedes estén preocupados por lo que pasa adentro. Porque los enemigos son de la propia casa. Es dentro de la iglesia que tenemos que tener cuidado. Es acá porque es aquí, es ahí adentro, sobre todo en el púlpito. Por eso, mis amados hermanos, es vital, es importante, es imprescindible de que la iglesia debe tener en sus oraciones a su pastor. Yo quise escuchar un amén por lo menos. Eso quiere decir que no oran. Gracias a mis hermanos de la Iglesia del Aire que permanentemente me hacen saber que están orando por ese servidor. Porque hoy por hoy los púlpitos están en la mira del enemigo. Los púlpitos están colocados en la mira del enemigo. Lo tiene apuntado. El francotiradores del enemigo están apuntando al púlpito. No le apuntan ustedes, hermano. Porque hieren al pastor y las ovejas se dispersan. Engaña al púlpito y las ovejas son engañadas. Por eso la iglesia tiene un deber moral, tiene una obligación espiritual delante de Dios y delante de los hombres, orar por el predicador de su congregación. Ese es el deber, iglesia del Señor. Esa es una obligación. Cada vez que estoy orando en mis devocionales y mi tiempo de oración, poner en las manos del eterno Dios la vida del pastor. Que por favor, Señor, guarde el corazón de mi pastor para que no se vaya a dejar seducir por falsas expectativas, por qué sé yo, enumera lo que tú creas que pueda pasar. Porque el día de mañana engañan al púlpito, la iglesia es engañada. Y por eso tenemos iglesias llenas ahora, con púlpitos engañados, que dicen propio pan, que dan de vestir la ropa privada, pero solamente quieren tener el nombre nada más del que vive, pero están muertos. Hermano, ¿tú crees que de por gusto está en el mensaje a las 7 iglesias? No. Es porque quiere hacernos caer en cuenta que tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que debe hacer el sacerdote entonces? Debe enseñar al pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. Este interés propio y abominable de solamente querer tener el nombre del que vive, pero estar muerto. Aquí tenemos, llegarán ese día. Y dice, les declararé, les haré saber de una vez por todas. Porque pensaban que estaban adorándome, pero no estaban
tomando mi nombre de por gusto y me estaban haciendo quedar mal. Y por causa de estos perversos, dice Judas, dice, por causa de estos perversos, el nombre de Jehová, Dios, es mancillado. Porque hoy, ¿qué dice? ¿Qué dice el mundo? Estos hermanitos, esos son ladrones. Estos pastores son ladrones, estafadores. Estos pastores son vividores. Estos pastores viven bien y las ovejas le quitan y le quitan. Estos pastores le dan carga, le dicen que están bajo maldición. Toda la gente sabe eso. Que son mentirosos, que son embusteros, que son vividores, que son estafadores, que tienen una forma de engañar al pueblo y hacen creer al pueblo. Existen demandas, existen denuncias, existen en todo lugar. Es impresionante, hermano. Pero no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor le sigue al Cordero por donde Él va. Él va adelante, yo voy detrás, y todo eso que se menciona viene al último. La prioridad nuestra es seguir al Maestro, no seguir a los milagros que menciona y todo ese tipo de alboroto que existe hoy por hoy. Es hora de que la iglesia se despierte, es hora de que la iglesia se levante, es hora de que la iglesia regrese a la Escritura, aprenda a identificar entre lo santo y lo profano. Es hora de mirar con la Biblia en la mano. No lleguen a la iglesia, se sienten y escuchen todo lo que dice el predicador, incluyendo en esta iglesia. Usted venga a la iglesia, siéntese con papel y lápiz y escudriñe cada palabra que el pastor dice, cada palabra que el pastor menciona. No seamos tontos útiles que consumamos todo lo que venga del púlpito. Seamos cristianos prudentes, como dice la palabra, que aprendamos a identificar entre lo santo y lo profano. Ese debe ser nuestra mayor y más grande intención y anhelo de todos los días de nuestra vida. Porque llegará un día donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar, de ser halagados, de ser levantado su ego, de ser dicho, tú eres pero la corona de la creación, vendrán hombres corruptos de entendimiento para destruir el corazón de la iglesia del Señor. Es importante que entendamos todo eso. Ok, solo déjanos llevar tu nombre. Diré, apartaos de mí, no los conozco, malditos hacedores de maldad. Y para cerrar, la parte número 5. Lo que dice, solamente queremos llevar tu nombre, y luego hacen un pedido, pero es impresionante ese pedido. Quita nuestra vergüenza de ser las solteronas que no tenemos marido. En otras palabras, solamente déjanos llevar la etiqueta y no queremos tener compromiso contigo. Solamente queremos que nos llamen evangélicos nada más. Estas iglesias o estas mujeres anhelan y predican una salvación sin compromiso, una salvación sin sufrimiento, una salvación sin pruebas, una salvación sin dificultades, una salvación sin desiertos, sin angustias, sin dolor. Para ellas eso no es de Dios. La pobreza es del diablo, la riqueza es de Dios. Sinónimo de bendición es sinónimo de riqueza, tenías que tener mucho. Y sinónimo de maldición es que eres pobre, enfermo, desventurado y todo eso. Ese es el mensaje que se escucha ahora. ¿Qué es entonces oprobio? El oprobio es vergüenza. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, es oprobio de las naciones. Entonces, ¿qué dice? Quita nuestro pecado, para decir que no somos pecadores nada más. Por eso es que existe hoy por hoy iglesias donde son liberales. Le había dicho a ustedes, mis amados hermanos, en nuestro Lago Agrio existe una iglesia cuyo pastor levantó un bar a todo dar, con cerveza ungida, trago ungido, baile ungido y todo ungido. ¿Por qué? Porque eso no es pecado. ¿Por qué? Porque él interpretó de esa manera. Propio pan, propia vestidura. Y si es que aquí en nuestro Lago Agrio, que es el rincón de la Amazonía, hay esto, imagínate en otros lugares donde ¿qué no habrá? Iglesias de homosexuales, iglesias donde ellos practican el nudismo, desnudo el pastor y desnudo los congregantes asisten a la congregación. ¿Qué está pasando? Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Pero tú, escucha esto, dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio, prudente,
Soporta las aflicciones. Soporta la prueba, soporta el sufrimiento, soporta el desierto, soporta el rechazo, soporta las calumnias, soporta el sufrimiento. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo, no tengas temor, aunque sea rechazado. ¿Por qué? Porque llegará un día donde estemos de pie frente a aquel que juzga todo. Y te dirá, a unos dirá, maldito, no te conozco, pero a ti te dirá, ven, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor, porque lo que se te mandó a hacer lo hiciste, y lo hiciste cabalmente. Fuiste rechazado, fuiste humillado, no tuviste toda la gloria en la tierra, ven a la gloria eterna. Pero a ti que hiciste lo que tú quisiste, te gloriaste, te mofaste, te gloriaste y dijiste, hay un predicador por allí que pasa adelante y dice, un pastor bendecido es con un traje de $1,500, de $7,000. Y luego se cambia de saco, un saco roto, todo así, dice, y esto dice que esto es bendición, esto no es bendición, esto es maldición. Yo quiero decir a todos aquellos que de pronto han visto ese video, es totalmente al contrario. Jesucristo en harapos se presentó y fue la bendición más grande que el mundo pudo haber recibido. Satanás se presentó con el oro y la plata y el moro y ha sido la maldición más grande que el mundo ha recibido. Los buenos entendedores entenderán con claridad. Entonces, quita nuestra oprobio, nuestra vergüenza. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así Dios responde a estas mujeres con una conciencia engañada y corrompida que solamente quieren quitar el peso de la vergüenza nada más. Quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Queremos mantener la conciencia tranquila. Me voy a un culto, llego allí, hablo 2, 3 palabras y ya mi conciencia se calmó. Ya calmado la conciencia voy a casa, como cuando antes ibas a misa. Llegabas a misa, tres Padre Nuestros, un Ave María, y luego comulgabas y luego de eso salías santito, ya tu conciencia calmada hasta el próximo domingo. Hoy también sucede de la misma manera en las iglesias. Llegan a calmar su conciencia porque ya no parecen iglesias, sino parecen clubes sociales ya. Sal de allí, pueblo mío, huye. Y no solamente está hablando de la iglesia católica. Recuerda que la iglesia católica, esa iglesia ya se conoce, es cueva de demonios por la cantidad de idolatría que hay allí. Salid, pueblo mío, dice la palabra, no tengáis parte con ese juicio. Está hablando también de las iglesias cristianas que dicen que son, cuando en realidad no lo son. Ok. Y por último, la esposa de Cristo en medio de una generación perversa, ¿cómo debe proceder? Ahí el libro de Isaías en la profecía, el verso 2 dice, pero en aquel tiempo el renuevo de Jehová, en otras palabras, la iglesia del Señor brillará en medio de las 7 iglesias o las 7 mujeres que tienen una perversión en cuanto a la doctrina, que es el pan, en cuanto a al vestido, que es la justificación mediante la palabra, en otras palabras, mediante Jesucristo. Dejarán a Jesucristo afuera y ellas pondrán un nombre solamente del que está vivo, pero al final será para muerte. Mi amado hermano, Jesucristo, Juan capítulo 17, orando por su iglesia, dice de esta manera, Juan 17:14. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, característica de la iglesia verdadera, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos en el mundo, tú y yo. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Por qué razón tenemos que tener bien en claro esto? Porque el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 4 de su libro, menciona esto y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No se dejen enamorar del mundo, de lo que el mundo ofrece, de las estrategias que el mundo ofrece ahora para atraer a la iglesia.
Es que ahora tenemos que hacer las estrategias que el mundo da. ¿Qué hace el mundo para tener entretenidos? Con entretenimiento. Con conciertos, fiestas del barrio, fiestas de la... Ahora mismo estamos en las fiestas de provincialización o cantonización. De cantonización. Ya estamos en fiestas acá. ¿Y qué es lo que el mundo ofrece? Aquí está este artista de acá, esta orquesta de por acá, para que puedan bailar, para que puedan disfrutar. Y el pueblo evangélico, démosle un concierto de música cristiana también para que estén contentos ellos, porque todos anhelan entretenerse. Es impresionante. Y eso las iglesias han aprendido ahora. Y trajeron a la iglesia ahora entretenimiento. Grupo de danza. No dicen, bueno fuera que dijeran grupo de danza. Dicen ministerio de danza. ¿Ministerio de qué? ¿De qué? ¿Ministerio de qué? Hombres y mujeres que no saben ni siquiera Juan 3:16 y ya están en el ministerio de danza adorando a Dios. Estorban en la congregación. Sé que se van a enojar más de uno con lo que digo, pero estorban en la congregación. Porque acá el púlpito no es para entretener, acá el púlpito es para enseñar al pueblo a que hagan diferencia entre lo santo y lo profano. Ministerio de teatro. Para hacer teatros, y eso es permanentemente para entretener. Y ministerios que han creado, parecen Rafael Correa creando ministerios por todo lado. Disculparán a los correístas, Ok, entonces, es importante que nosotros tengamos claro lo que la Escritura menciona al respecto. No podemos dejarnos enamorar de lo que el mundo hace. No lo que el mundo hace. Dejen que el mundo haga lo que hacen. Nosotros como iglesia hagamos lo que tenemos que hacer. Prediquemos la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra. Empecemos por la palabra tenemos que llegar a terminar. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Es eterna. El baile pasa, las diversiones pasan, Navidad pasa, todo pasa. La palabra del Señor permanece para siempre. Aunque suene redundante, cansado y todo, la palabra es eterna. Te guste o no te guste. Porque tú y yo moriremos y pasaremos, pero la palabra del Señor permanece eternamente y para siempre. Por ende, mi amado hermano, un púlpito tiene que estar lleno de la palabra del Señor, de manera permanente. ¿Qué más dice entonces? Ahora Santiago ya dice, mira, cualquier persona que se haga amigo del mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una iglesia que tenga a la par con el mundo, que se codee con el mundo. Por eso que es incomprensible y antibíblico que una iglesia se dedique a la política. O eres iglesia o eres político. O eres pastor o eres un político. Pero no puede ser lo santo con lo profano mezclado ahí. No, es que Dios nos ha puesto como luz. Sí, pero la luz tiene que alumbrar la luz de Cristo, no la luz tuya. Es que yo voy a entrar para cambiar la nación. Nunca lo cambiarás. Eso no va a ocurrir. Ok, entonces, primera de Juan capítulo 2, verso 15. El apóstol Juan aconseja a la iglesia verdadera de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Y cuál es el amor del Padre? ¿Cuál es el amor del Padre? Mirad, dice la palabra, cómo el Padre nos ha amado a nosotros, que nos ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál es el amor del Padre? Cristo. Dice con claridad Juan: si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre, o sea, Cristo, no habita en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora el verso 17, para todos aquellos que se han dejado enamorar, iglesias que se han dejado enamorar del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Primera de Juan, más adelante, capítulo 4, versículo 4. Vuelve a arremeter otra vez el apóstol Juan para la iglesia verdadera. Consejo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por eso. Ellos son del mundo. ¿De quién está hablando? De los falsos profetas y falsos sacerdotes y falsas iglesias. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Dijo un pastor: tuve el privilegio y el honor de ser invitado a ser parte de la oración en la elección de la reina de nuestra provincia. ¿Cómo? Dice: Dios me dio el privilegio para ir y orar por las reinas. Y las reinas en tanga y él orando por ellas. Es impresionante, hermano. Y todavía lo publica. Y dice: es un honor. Yo no dije nada. Sin comentarios, pastor. No voy a decir nada. Mira, ellos son del mundo, por eso les toma en cuenta el mundo. Ellos son el mundo, por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, solamente el que conoce a Dios, ese nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad. ¿Se acuerdan del Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del error. ¿Se acuerdan del Espíritu de mentira? Que sale de la presencia del Señor para engañar. Ok, existen dos espíritus. Entonces, tenemos que tener muy claro: espíritu de error y espíritu de verdad. Y por último, consejos para la iglesia. Filipenses 2:13. ¿Cómo la iglesia verdadera debe conducirse en medio de esta generación perversa? Cerramos con este texto. Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es un consejo para la iglesia. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos para resplandecer? Asidos de la palabra de vida. La palabra asido significa agarrados de la palabra de vida. Volvemos a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Para que en el día de Cristo, ¿cuál día de Cristo? En aquel día muchos dirán: en tu nombre hicimos esto. Ese es el día de Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabras del apóstol Pablo antes de marcharse para la iglesia del Señor. El Espíritu Santo también a nosotros nos aconseja eso ahora. Mantengámonos siempre firmes en la fe que hemos aprendido, anclados y agarrados de la palabra de verdad y no dejándonos de engañar por lo que el mundo ofrece o por los bienestares que ofrecen el resto de las iglesias. Porque ahora es una competencia, hermano. Es una competencia. La iglesia que más programas ofrezca es la que más feligreses tiene. La iglesia en donde más libertad le dan a la iglesia para hacer lo que quieran es la iglesia que más llena está. Porque el ser humano tiene esta característica de querer comer su propio pan y vestir su propia ropa. ¿Y de qué manera lo dicen? Mencionan de esta manera. Sí, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero cada uno tiene su manera de entenderla. Así que yo entiendo de esta manera. Yo como de esta forma mi pan. Sí, tiene razón, pero ese es en su entendimiento. Yo, en cambio, pienso o tengo mi propio criterio al respecto de esta forma. Así que yo me visto de esta manera. Pero yo soy cristiano. ¿Entendiste?
Espero que hayamos entendido, mis amados hermanos, estas enseñanzas y tengamos nosotros ahora mucho más claro para pararnos frente a lo santo y lo profano y empezar a distinguir. Y que no seamos, lo que dice la palabra, estos duros de cerviz, tienen ojos y no ven, tienen oídos, mas no oyen, son ciegos, son sordos y son mudos. No, sino que Dios de nosotros pueda decir, han tomado mi palabra como su lámpara, han tomado el camino estrecho, difícil y complicado. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque ustedes tomaron el camino correcto a seguir, el camino donde no existen beneficios personales, donde no existe gloria para el ser humano. En el camino amplio y espacioso, el hombre es glorificado. En el camino estrecho, Cristo Jesús es glorificado y el hombre es humillado. Pero como el ser humano quiere ser glorificado y exaltado también, entonces decide comer su propio pan y vestirse su propia ropa. Solamente quiere llamarse cristiano evangélico. Y ustedes pueden ver en el muro de Facebook, ahí tenemos a evangélicos, cristianos evangélicos en su muro de Facebook, lo que publican, lo que dicen, lo que hacen. Y hay muchos cristianos, hermanos de esta congregación, que me tienen bloqueado para que el pastor no pueda ver, como que si yo fuera, que voy a decirle algo. Me bloquearon para que yo no les observe. Y ni siquiera dice, voy a mandar una solicitud de amistad para el pastor. ¿Por qué? Porque se esconden. Pero déjame decirte algo, a Dios jamás le podrás bloquear. Dios conoce tu corazón perverso. Dios conoce tu corazón lascivoso. Dios conoce tu corazón exactamente. Así que no hace falta de estar bloqueando ni nada. Porque si en cada muro de Facebook o de las redes sociales, de todos los que se encuentran en este lugar, ustedes compartieran la palabra del Señor, fuera diferente. Pero la vergüenza, ustedes se avergüenzan, y la palabra del Señor dice esto, ustedes se avergüenzan de mí ahora. Yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Y eso póngale la firma. Y no van a estar llegando allá a decir, Señor, en tu nombre yo también estuve en el cultito. Y ¿sabes lo que te va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque te avergonzaste de mí delante de los hombres. Ahora yo tengo vergüenza delante de mi Padre de ti. Largo de aquí, mejor ni que te vea mi papá. Tienen vergüenza de compartir la palabra de Dios, porque lo que predicamos acá es la palabra de Dios. Tienes vergüenza de compartir, porque no quieren que en tu muro te conozcan que eres cristiano. Porque en tu muro compartes cosas que ni siquiera debes compartir, hablas cosas que ni siquiera debes hablar, compartes todo, pero menos compartes la palabra del Señor. Y esto hablo hasta de los líderes de la iglesia. Me acordé en este momento, hasta ustedes tienen ese problema. Los que supuestamente dicen que son siervos de Dios. Y Señor, yo voy a servirte. Ni en eso pueden servir. ¿Cómo Dios va a entregar un ministerio? ¿Qué dice la palabra? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si ni en eso eres fiel, ¿cómo Dios va a entregar un ministerio? Anhelan un ministerio, anhelan predicar, pero no son capaces ni siquiera compartir la predicación para que otros puedan ver. Esta transmisión en vivo que hacemos, deberías compartirlo en tu muro. Apenas sale la transmisión, compartirlo en mi muro también. No lo haces, ¿sabes por qué? Porque te avergüenzas. Porque te avergüenzas. Porque estás comiendo tu propio pan y estás vistiendo tu propia ropa. Te justificas de acuerdo a lo que te parece que esto es así. Pero no entiendes de que eres un pobre, desnudo, desventurado, que necesitas hacer un alto en el camino. Iglesia del Señor, es hora de tomar en serio la salvación tan grande que Dios nos ha entregado. Porque caso contrario, la hora de la prueba va a ser terrible y tremendo. Quiera Dios
que el próximo domingo pueda compartirte esta enseñanza acerca de la Trinidad. Porque Dios ha puesto en mi corazón la enseñanza que acabé de decirte acerca de la hora de la prueba. Espero que suceda. Tengo toda la intención de enseñarte acerca de la Trinidad, acerca de esa triunidad, acerca de la unicidad y acerca del unitarismo. Y todo ese tema que hoy tengo muchas preguntas al respecto. Por lo tanto, esperemos que la próxima semana iniciaremos con otra serie de nuestras enseñanzas. Pónganse de pie, por favor, y ya saben, están aconsejados. Aprovechen los medios digitales que ustedes tienen y hagan lo correcto, porque ustedes por temor y vergüenza al mundo, ustedes no lo hacen. Dios en su momento, Cristo Jesús, va a avergonzarse también de ustedes.